Bueno, vamos a ver. Comencemos con la lista. A ver, vamos a tomar lista al paralelo 3 primero, ¿no? Déjeme ver si no hay nadie que haya ingresado al último. Yo creo que no. Ok. Bueno, vamos ahí con el paralelo 3. A ver, por favor. Arteaga, Cristian. Presente, doctor. Arteaga, Cristian. Presente. Vamos a ver, Cristian Arteaga presente. Ok. Vayan prendiendo sus cámaras para yo poder chequear, ¿de acuerdo? Ok, todos vamos a prender las cámaras. Barahona, Gabriela. Presente, doctor. Barahona, Gabriela, perfecto. Chimbolema, Alexander. Presente, doc. Perfecto. Buenas noches. Permítame un ratito. Me parece que me salté Vuele Lady, ¿no? Sí, doctor, presente. Buenas noches. Ok, perfecto. Ahí estamos. Vamos a ver. Chontasi Álvaro. Presente, doc. Perfecto. Buenas noches. Jarrín, perdón. Sí, Jarrín Belén. Presente, doc. Gracias. Lara, Kevin. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Lazo, Génesis. Presente, doc. Buenas noches, vamos a ver. Libe Sebastián. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Macías, Karen. Presente, doctor. Ok, buenas noches. Manotoa, Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Márquez, Daniela. Presente, doc. Buenas noches, ¿cómo estamos? Miño, Ricardo. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Montenegro, Lady. Montenegro, Lady. Montes de Oca, Ingrid. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Páez, Jorge. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Jorge, ¿de quién era el certificado? De Alba Romero, doctor. Correcto, ya lo que llega la. Ok. Bueno. Páez, Jorge, bueno, estamos ya. Me parece que alguien me salté. Moscoso, Juan, ¿no es cierto? Presente, doc, sí. Buenas noches. Perfecto, ok. Parra, Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes, David. Buenas noches. Romero, certificado. Valdivieso, Luis. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Veloz, Ivo. Ivo Veloz. Presente, doctor. Buenas noches. A ver, ¿no? Ivo, ahí está. Perfecto. Chévere. Veloz, bueno, luego digo, está. Velasco, Edwin, me salté. Velasco, Edwin. Doc, está teniendo problemas de conexión. Dice que se va a salir y se va a volver a conectar. Ya, bueno, hay que me avise al final. Vilca Michelle. Presente, doc. Perfecto. Okay. Doctor, buenas noches. Perdón, Lady Montenegro tenía problemas del audio y no creo que se me escuchó en la lista. A ver, vamos a ver. Yo creo que sí, no. Pues, vamos a ver. Lady Montenegro, ¿no? Sí, Doc, muchas gracias.
Ok, listo, Lady. Vamos ahora con el otro paralelo, por favor. Ok, paralelo 4. Vamos a ver. Azaña Mayra. Presente, doctor. Permítame un ratito. Presente. Calderón Yulisa. Presente, doctor. Buenas noches. Y Casco Michael, no, perdón. Casco Michael. Sí, doctor. Perdón, Presente. Michael, mil disculpas, mil disculpas. No hay problema. Pues tengo una hermana que escribieron mal el nombre, entonces ya me acostumbré. Le escribieron mal, entonces en el primer cumpleaños que tuvo le regalaron un auto, entonces le habían pues, es mujer, ¿no? Los niños pensando que era un cumpleaños de niño, hay una confusión, pero bueno. Chungandro Génesis. Presente, doc. Buenas noches. Génesis, ahí está, chévere. Córdoba Carla. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Criolio Karen. Presente, doc. Buenas noches. Wasfood Michael. Presente, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Dávalos Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Andrea? Flores Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. García Kevin. Buenas noches, Doc. Presente. Buenas noches. González Antonio. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a ver. Jerez Kevin. Presente, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Luna María. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, María? Live Jocelyn. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Moreta Marisela. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Pazmiño Jorge. Buenas noches, doc. Presente. Buenas noches. Ponce Héctor Alexander. Presente, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Pruna María Guadalupe. Presente, doc. Buenas noches. Vamos a ver. Silva Génesis. Presente, doctor. Buenas noches. Toapanta Kevin. Presente, doctor. Buenas noches. Noches. Joaquiza Oscar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ushiña Pamela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Vaca Heidi. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí. A ver, Valverde Zarela. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, buenas noches. Y Zambrano Josué. Buenas noches, doctor. Presente. Perfecto. Ok. Bueno, me imagino que desanimados después de la pérdida de la selección, así que vamos a animarnos con un poco de clases, ¿ya? Doctor, Sí. mi compañero Velasco me dice que no puede ni prender la cámara, ni el micrófono, ni escribir, y está intentando salirse para volver a entrar, pero tampoco le permite, entonces no sé si pueda. Pero dice que sí está, está en la lista de participantes también. Ya, vamos a ver. Ok, vamos a ver, está por acá. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a chequear. A ver, vamos a ver. Dice que va a reiniciar la compu porque se le trabó, entonces para que vuelva a entrar. Ok, no hay problema. Ya vemos. A ver, vamos a ver, Josué. Por ahí anda Josué Zambrano, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir en orden más bien, vamos a ir en orden. Vamos a tomar a Josué Zambrano primero. Del último para afuera.
ver, Josué, vamos a ver. Josué, comencemos. Yo les envié un documento, ¿no?, que tienen que leer. Me parece muy, muy básico, como para que ustedes hagan simplemente o recuerden un poco de la fisiología, nada más. Así que vamos primero con Josué. Josué, ¿qué función tiene la aldosterona? ¿Cómo actúa y dónde actúa? La aldosterona, Doc. Uh-huh. La aldosterona. Está el último, casi de la del... Actúa en la reabsorción de lo que era el sodio. Ya, ¿qué más, Josué? Actúa como le dije, modulando lo que es la reabsorción del sodio, que esta llega hasta la porción terminal de la nefrona. Y se dice, según el paper que nos envió, que hasta el 5% del sodio filtrado puede ser reabsorbido gracias a la acción de esta hormona, la aldosterona. Ya, perfecto. Perfecto, Josué. Estamos bien ahí. ¿Y en qué parte exactamente actúa, Josué? La aldosterona. Ahí sí me cogió. Por ahí lo nombraste, Josué, sí. Hay una parte, hasta ahí estábamos como que bien, sí, pero hay una parte donde actúa la aldosterona, Josué. ¿No era en la corteza de las glándulas suprarrenales, creo que era? No, Josué. ¿No? Ya, por ahí, sobre un punto es esta evaluación, Josué. Siempre va a ser así, ¿no? ¿En qué parte actúa la aldosterona? Entonces, si no era, creo que se cruzan los conocimientos, era el túbulo colector. Más o menos, por ahí, Josué, medio ahí adivinando ahí. No, túbulo distal o colector, uno de los dos, no me recuerdo Ya, bien. vamos ahí un poquito a ubicarte, Josué. La aldosterona, ¿no es cierto? Sí, es una hormona que que lógicamente la produce las glándulas suprarrenales y actúa a nivel en la parte distal o proximal del riñón, del túbulo. En la parte distal. Perfecto, en la parte distal, ¿no? Y prácticamente es la que se encarga del control de sodio y la que se encarga del control sobre todo del potasio. Es por eso que cuando tenemos un hiperaldosteronismo, o sea, una función exagerada de la aldosterona, regularmente el paciente se presenta con potasios muy bajos, ¿de acuerdo? Y con hipertensiones arteriales. Es por eso que actualmente uno de los targets, inclusive del manejo de la hipertensión arterial, son los fármacos ARM, que son los inhibidores de los receptores de la aldosterona. Doctor, disculpe que le interrumpa, ¿podría repetir? Es que creo que es mi internet, porque no le entendió, se entrecortó una parte. Ya. ¿Todos no me escucharon? Creo que es mi internet, o sea, a mí se me entrecortó por eso, yo creo. Decíamos que la aldosterona realmente es una hormona producida en las suprarrenales, ¿no es cierto? Y esta hormona producida en las suprarrenales lo que hace es actuar a nivel del túbulo distal, y esta característica del túbulo distal hace que pues regule tanto la absorción de sodio y la eliminación de potasio, ¿no? Es por eso que la aldosterona está muy metida, desde ya para ir relacionando la parte esta fisiológica con la clínica, está muy metida en la hipertensión arterial, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene hiperaldosteronismo, o sea, que funciona demasiado su aldosterona, que hay una producción exagerada de aldosterona, se va a presentar clínicamente. Si decimos que desde el punto de vista fisiológico, la aldosterona va a estar en relación a la bomba de sodio y potasio ATPase en la parte distal y que va a regular la absorción de sodio y la eliminación de potasio, el paciente se va a presentar con hipertensión arterial en hiperaldosteronismo. Ojo, que es inclusive será en algún momento una de las preguntas de examen que haga, ¿no? En hiperaldosteronismo se va a presentar con hipertensión arterial y con potasio bajo, ¿de acuerdo? Sí, con potasio bajo. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tenga potasio bajo, ¿sí?, y sea hipertenso, lo primero que van a ir a buscar es si este paciente, su hipertensión arterial no será secundaria a un hiperaldosteronismo, o sea, una hiperfunción de la glándula, sobre todo de la aldosterona, ¿de acuerdo? Esto se ve muy comúnmente, por ejemplo, en pacientes jóvenes, se ve muy comúnmente, ¿no? Y lo contrario, Ricardo Miño. ¿Qué pasaría con lo contrario? Bueno, hasta aquí Josué ahí lo hizo más o menos, ¿no? Vamos a dejarle con 0.75 ahí adivinando. ¿Se acuerda? Ya les doy de una la nota. Pues, espera un ratito, le pongo de una vez la nota al Josué aquí. Pero se salvó. Vamos a ver, 0.75. Ya le dimos chance
Vamos a ver, Ricardo, ¿qué pasaría si digo lo contrario? ¿Sí? ¿Cómo se presentaría clínicamente un paciente con hipoaldosteronismo ahora, sí? Que tenga una disminución de la producción de aldosterona, Ricardo. Tendría a ver cómo por decirlo. A ver, lo vamos razonando, Ricardo. Tranquilito, así. La explicación que yo di, ¿no es cierto? Transformémosle ahora a algo diferente, ¿sí? La explicación que yo di. Un potasio alto y una hipotensión. Perfecto. O sea, más bien sería un paciente que está todo el tiempo como medio hipotenso, está todo el tiempo con potasios muy, muy elevados. Regularmente estos pacientes tienen regularmente un hipoaldo, ¿no? Perfecto, entonces estamos como que bastante orientados. Ok, pues estamos muy bien. Vamos a ver. Buen razonamiento, Ricardo, buen razonamiento. Vamos a ver. Sigamos un poco con las preguntas, ¿sí? Vamos a ver. Luis Valdivieso. ¿Qué funciones endocrinas tiene el riñón, Luis? Bueno, principalmente tendría lo que es la secreción de la aldosterona, también lo que la secreción de la renina, que en este caso esta va a ayudar a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También podría ser lo que es la modulación de las células hematopoyéticas, también lo que eran las trombopoyéticas, que en este caso sería la de la eritropoyetina, la trombopoyetina. Ok. Bien, Luis, vamos a ver, sigamos ahí. Entonces, de acuerdo a lo que dice Luis, para ir complementando, Yulisa, ¿sí? Si Luis dice que una de las funciones del riñón es producir eritropoyetina, ¿qué pasaría en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica? Yulisa. ¿Cuál Yulisa, Doc? Calderón. ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? No hay comodín aquí, no. ¿Qué pasaría, de acuerdo a lo que dijo Luis? Sí. Si realmente una de las funciones del riñón es producir eritropoyetina. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica? Vamos a ir relacionando ya clínicamente con lo que vamos viendo en la fisiología, ¿no? ¿No sería un paciente que se presente con anemia? ¿Qué tipo de anemia? Ustedes ya vieron algo de los tipos de anemia, ¿no es cierto? Vamos a ayudarles, Yulisa. A ver, regularmente los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, tal como lo dijo Luis, dejan de producir eritropoyetina. El 98% de la eritropoyetina se produce a nivel del riñón y apenas el 2% se produce en mastocitos y en células hepáticas, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que los pacientes, igual esto es una pregunta, vayan anoten estas cosas, ¿no? Cuando yo les pregunte, los pacientes con insuficiencia renal crónica y al frente tengan ustedes un paciente con insuficiencia renal crónica que tiene anemia, el tipo de anemia que tienen estos pacientes por hipoproducción de eritropoyetina será una anemia normocítica normocrómica, o sea, NN, ¿no? NN, ¿de acuerdo? Es diferente si ustedes tienen al frente un paciente enfermo renal crónico que tiene una anemia, por ejemplo, megaloblástica, tienen que desterrar completamente de su cabeza que la causa de la anemia sea secundaria a la enfermedad renal crónica. Y si de la misma manera tienen un paciente con anemia, con una anemia microcítica hipocrómica, igual tienen que ir desterrando de su cabeza el concepto de que la anemia se deba a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, la característica de la anemia de estos pacientes va a ser normocítica, normocrómica por disminución de eritropoyetina. Y ahí vamos a agregar un poco. No solo la disminución de la eritropoyetina es el causal de anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, sino también pues vienen los procesos inflamatorios. Todo paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente crónicamente inflamado. Entonces ahí se suman todos los procesos inflamatorios, condiciones inflamatorias que hacen que la médula no reaccione en forma correcta a la poca acción de la eritropoyetina, ¿no? ¿De acuerdo? Ya cuando veamos la clase de anemia ahí lo explicaremos también con más detalle, pero desde ya les lanzo unas preguntitas que de ley tienen que saber de cajón ustedes al momento
que identifiquen un paciente que tiene anemia frente al escenario de una enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ok, perfecto, vamos a ver, sigamos ahí con Yulisa. Yulisa, vamos a ver. Dentro de las funciones del riñón, ¿no es cierto? Había comentado también, creo que si no lo comentó, creo que Luis comentó funciones de tipo óseo metabólico, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería como la función endocrina óseo metabólica o relacionada con el calcio o alguna de estas hormonas, Yulisa, en la parte fisiológica renal? En la parte de la producción de las hormonas que tenía el riñón en relación con la pregunta del calcio, estaba la hormona del calcitrol y bueno, también la hormona paratiroidea. El calcitrol, que es es la forma activa de la vitamina D. Esto no confundirse, no, Yulisa, ¿no? Una cosa es el calcitriol, que no es una hormona, sino es la parte activa de la vitamina D, ¿no es cierto? Ya, vamos a darle la pregunta. ¿Y dónde se transforma y bajo qué concepto, cómo se transforma en vitamina D activa? ¿Qué produce el riñón para que, o qué ayuda el riñón para que esta vitamina se convierta en inactiva en activa? Yulisa, ¿qué pasó? Vamos a ver. Kevin García. Kevin García. Que le ayude, por favor. ¿Qué enzima produce el riñón para que se transforme en vitamina D inactiva a activa? Ya era realiza una reacción le hidroxila por la 1-alfa hidroxilasa. Perfecto. Entonces, perfecto. Déjame ver un ratito. A ver. Vamos. Ahorita ponemos las notas. Ok. Bueno, vamos a ver Kevin, entonces. Ahí la sacó barata Kevin. La sacó fácil. Entonces, ahí viene la explicación del caso. Es por eso que los pacientes reciben calcitriol, ¿de acuerdo? Como una manera de tratamiento de la enfermedad renal crónica. Entonces, como dijo Kevin, ¿no? Si el riñón es el que produce la alfa-1 hidroxilasa, ¿no es cierto? En el túbulo contorneado proximal, se produce la alfa-1 hidroxilasa, llega la vitamina D inactiva y a través de la 1-alfa hidroxilasa se transforma en una vitamina D activa. Esta vitamina D activa funciona como feedback o como freno para que la paratormona no se dispare y no se produzca en exceso. Eso quiere decir, Kevin, que si tenemos, ¿no es cierto?, una disminución de la vitamina D activa, la paratormona se va a producir en exceso. Es por eso que uno de los tratamientos cuando tenemos hiperparatiroidismo secundario asociado a la enfermedad renal crónica, ¿qué tratamiento será, Kevin? Dale, Kevin. Ya, a ver. Sería reformulo un poco para que vayan ustedes haciendo el razonamiento. Tenemos al frente un paciente con insuficiencia renal crónica. Este paciente viene, ya estamos en la rural, yo que sé, estamos por Machachi en la rural ya, y viene y dice: yo soy enfermo renal crónico. Envían a hacer ustedes los exámenes, que va a ser muy difícil. Uno en la rural tiene apenas copro y orina nada más, pero bueno, ya, supongamos, coloquémonos en un escenario ideal, ¿no es cierto? Que viene este paciente con insuficiencia renal crónica y que trae una paratormona elevada. ¿De acuerdo? Que trae una paratormona elevada. Bajo el concepto dice, bueno, yo aprendí en nefrología que el riñón produce una enzima que se llama la alfa-1 hidroxilasa y que transforma la vitamina D activa en inactiva. Y esta hormona activa, en este caso que es el calcitriol, sí, es la que produce un freno para que la paratormona no se produzca en exceso en el paciente con insuficiencia renal crónica. Entonces, si tenemos al frente un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuál será el tratamiento para evitar que la paratormona se produzca en exceso? Administrar calcitriol mismo. Correcto, claro, dale calcitriol. Hay cápsulas de calcitriol de 0,5, de 0,25. Hay que dar al paciente, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es que no sube el fósforo nada más, porque igual si sube el fósforo mucho, también el fósforo es una toxina urémica que causa también elevación de la paratormona, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo?
Ok, Kevin, vamos a ver. Kevin García. Perfecto, vamos a sacar un poquito unas preguntillas más que tengo por acá. Belén Jarrín, Belén, vamos a ver. Belén, en uno de los cuadros que había enviado del artículo, pues teníamos que el túbulo prácticamente reabsorbe, ¿no? Una cierta cantidad. ¿Qué porcentaje absorbe de agua? ¿Qué porcentaje absorbe de potasio? ¿Y qué porcentaje absorbe de bicarbonato? Para hacerlo más fácil. Entonces, vamos a ver, Belén. Llega la orina nativa, ¿no es cierto? Llega la orina nativa o llega el plasma, nos han dicho en una cierta cantidad, no les digo, pero bueno, llega después porque hay una pregunta de eso. Llega el plasma, se produce una orina y esta orina pues está llena de sodio, ¿no es cierto? Está llena de potasio, está llena de agua. Esta orina como nativa que se produce inicialmente de bicarbonato. En el túbulo proximal, para ayudar un poco más, ¿qué porcentaje se absorbe de agua? ¿Qué porcentaje se absorbe de potasio? ¿Y qué porcentaje se absorbe de bicarbonato? Se reabsorbe. Ya, Doc, a ver, era el 90% de agua, si no me equivoco, creo que era 70%, creo, sí, y luego el 80%. Creo que en ese orden, 90, 70, 80. Bien está. Entonces vamos a ver. Déjenme ver, vamos a ver un poquillo acá. Regresémonos un poco. Michelle Vilca. Sí, entonces Michelle, ¿qué pasa si un paciente tiene dañado el túbulo proximal? De acuerdo a lo que dijo Belén, ¿no es cierto? Belén dijo, mire, se absorbe el 90% del agua, se absorbe el 70% del potasio y se absorbe el 80% del bicarbonato, ¿no es cierto, Belén? Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa si un paciente viene y tiene dañado el túbulo proximal? Otra cosa que nos faltó, Belén, de pronto la glucosa. Ya, se absorbe glucosa también, ¿no? Pero ¿qué pasa, Michelle, si el paciente tiene dañado el túbulo proximal? ¿Qué vamos a encontrar en la orina? Si uno le pide en la orina que traiga una muestra de orina, ¿cómo vamos a encontrar en este paciente en la orina o qué exámenes nos pueden orientar de que el túbulo proximal está dañado? Bueno, entonces no va a haber una buena reabsorción. Entonces, estos solutos, como son la glucosa, el potasio, van a seguir pasando por el resto de túbulos. Tal vez el paciente se presente con glucosuria, porque está pasando la glucosa. También va hiperpotasemia. ¿Hiperpotasemia? A ver, no. Hiperpotasemia, tranquila Michelle, no se preocupe, tranquila. Después estoy aquí para explicarles también, ¿sí? Hiperpotasemia significa potasio en sangre. Hiperpotasuria significa potasio en orina. ¿Cuál de los dos tiene? Hiperpotasuria. Ya, o sea, eliminación, aumento de la eliminación de potasio, ¿no es cierto? Ya cuando veamos trastornos del potasio, inclusive hay que hacer unos cálculos que se llaman gradientes transtubulares de potasio y algunas cosas para que ustedes estén orientados, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Cómo se presentaría la orina, Michelle? ¿Ácida o alcalina? Razonemos, Michelle. A ver, razonemos. Esto es razonamiento también, ¿de acuerdo? No hay que aprenderse todo de memoria. Si Belén dice, a ver, ¿verdad? Se absorbe el 80% del bicarbonato y yo tengo dañado el túbulo proximal, ¿mi orina será ácida o alcalina? ¿Qué hace el bicarbonato? Va a ser alcalina. Correcto, perfecto. ¿No ven que sí saben? Es cuestión solo de ir sacando un poco la información. Ya, entonces, esa es la manera de presentarse. Entonces, por eso es que nosotros, los nefrólogos, cuando viene un paciente, nos viene con una orina muy alcalina, nos viene con glucosuria, con ácido úrico bajo, con potasio bajo en sangre y alto en orina, inmediatamente sabemos que el daño está en el túbulo contorneado proximal, ¿de acuerdo? Entonces, muy fácil de darse cuenta, ¿no? No es tan difícil, sí, simplemente sabiendo esta parte fisiológica, dónde se absorbe cada uno de los compuestos, los componentes, ¿no? Perfecto, Michelle, perfecto. Bueno, vamos allá a ver. Perfecto.
Ok, Michelle. Estas ya son preguntas un poquito más de memoria, ¿no? Génesis Lazo. Está por ahí Génesis, ¿no es cierto? Sí lo estoy viendo ahí. Sí. Ya, Génesis. Regularmente en Génesis, las presiones hidrostáticas de la mayor parte, por ejemplo, de los componentes pequeños del cuerpo, son presiones hidrostáticas muy pequeñas. Sí, por ejemplo, de pericapilares, de capilares muy chiquititos, son presiones muy pequeñas porque se evita que definitivamente en estos capilares pequeños salga el agua del vaso sanguíneo hacia la parte intersticial. Pero eso no es una característica de la parte renal. O sea, de ley necesitamos que tenga más bien esta presión hidrostática. ¿Cuál es la presión o cuál es el número mágico que se necesita para que se denomine al glomérulo con una presión hidrostática elevada y que permita la filtración glomerular? La presión hidrostática debe ser de 55 milímetros de mercurio. Perfecto. Entonces, si esto lo llevamos al punto de vista clínico, todo paciente que está chocado, ¿no es cierto?, que está deshidratado, chocado, que entró con un choque séptico a terapia intensiva y tiene unas presiones muy bajas, ¿sí? Regularmente estos pacientes tienen una disminución de la presión hidrostática a nivel glomerular y dejan de filtrar. O sea, la primera indicación será, o lo primero que vamos a ver en estos pacientes será anuria o oligoanuria, ¿no? ¿De acuerdo, Génesis? Sí. Ok, Génesis, vamos a ver. Por ahí tenemos una preguntilla también. Vamos a ver. Jorge Páez. A ver, Jorge. Regularmente una de las medidas para medir la tasa de filtrado glomerular regularmente es la creatinina y la inulina, ¿no es cierto? Son como las dos para medir la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué le diferencia la una de la otra o qué le hace superior la una de la otra? ¿Todo me dijo la creatinina y la otra cuál me dijo? La inulina, ¿sí? Estaba dentro del artículo, ¿no? Recuerden ustedes que habían dos cosas ahí, ¿no? Una es la creatinina y otra es la inulina, que nos sirve para medir tasas de filtrado glomerular, ¿sí? Entonces han visto que cuando medimos creatinina, ¿no es cierto?, la metemos en una fórmula o pedimos en orina de 24 horas y sabemos cuánto puede estar funcionando en filtrado glomerular el paciente, cuánto tiene de filtrado glomerular. ¿Qué le diferencia la una de la otra? No, Doc, no recuerdo ver. Vamos a ver si nos especificamos. Gabriela. ¿Qué diferencia la inulina de la creatinina en el momento que medimos la tasa de filtrado glomerular? En el artículo, perdón, Doc, en el artículo mencionaba que la inulina y la creatinina eran necesarias porque estas eran, ¿cómo decirlo? Eran indicadores de depuración que filtraban totalmente en el riñón. Pero que en cierto punto podían ser secretados de un 10 a 15%, pero al momento del cálculo se hacía una sobrevaloración del 10 al 15% para poder compensar el cálculo y ver estas dos que son sustancias que pueden permitir la valoración clínica de los túbulos. Y por lo tanto calcular la tasa de filtración glomerular, que era de 125. Perfecto, Gabriela. Bien está, 125 ml al minuto, ¿no? Y que eso regularmente va disminuyendo de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Que va disminuyendo por el hecho mismo de que el adulto pues va perdiendo ciertas nefronas, ¿no? A ver, entonces para explicarles de mejor manera. La creatinina y la inulina, primero la inulina es una sustancia externa. Eso quiere decir que hay que inyectar al paciente inulina y esta sería como el mejor indicador para medir la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque la inulina es una sustancia ni que se excreta ni que se absorbe. Eso quiere decir que se elimina completamente por el glomérulo, sí que es lo que nos interesa a nosotros. La creatinina, ojo aquí, la creatinina, en cambio,
Es una sustancia producto del metabolismo muscular, ¿de acuerdo? Que se excreta por el túbulo y se excreta también por el glomérulo. Eso quiere decir que va a haber un porcentaje, como lo dijo Gabriela, va a haber un porcentaje de un 10 a un 15% que no solo se elimina totalmente por el glomérulo, la parte inicial, sino que también se elimina por el túbulo. Por eso es que la creatinina no es el mejor marcador para medir función renal. Aún todavía seguimos dependiendo de la creatinina, pero es lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, al no ser un buen marcador, por ejemplo, es importante que ustedes sepan cuando estén frente a un paciente, si un paciente se encuentra caquético, o sea, no tiene una buena masa muscular, sus niveles de creatinina regularmente están bajos, ¿sí? Y un paciente, por ejemplo, que sea musculoso, ¿sí? Un paciente que haga físico-culturismo, ¿sí? Estos regularmente, o pacientes de raza negra, estos regularmente son pacientes que tienen una masa muscular un poco más elevada que el resto de la población. Por ejemplo, yo ahora tengo en mi consultorio un paciente que varias veces ha representado al país como Mister Ecuador. Entonces el hombre es una cosa inmensa, no es llena de músculos, ¿sí? Trabaja mucho su musculatura a diario. No entra ni en la camisa, imagínense, así de grandote, ¿no? Entonces él tiene regularmente 1,4 de creatinina. Entonces este 1,4 de creatinina, por ejemplo, si lo comparamos, que yo no tengo mucha masa muscular, ese 1,4 de creatinina, por ejemplo, para mí o para Kevin Jerez, que está por ahí, que le veo delgadito. Entonces 1,4 de creatinina para Kevin posiblemente ya sea una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Pero para este hombre, sí, que es musculosamente, o sea, es musculoso el hombre, este 1,4 de creatinina, posiblemente para él, esa es su función renal normal, ¿de acuerdo? Porque la creatinina es producto del metabolismo, de la destrucción muscular, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esa parte al momento de hacer una distinción. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo al frente un paciente en la hospitalización que se encuentra caquético, demasiado, con una disminución de la masa muscular, y viene y me dice el interno o el residente, me dice que tiene 1,3 de creatinina y asumimos que posiblemente puede estar dentro de la normalidad. No, este paciente que está con 1,3 de creatinina, eso significa que es lo poco que logra producir de creatinina porque su masa muscular es muy pequeña, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este hombre debe tener mucho más creatinina, si no es que la masa muscular no le permite producir mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esos parámetros al momento de evaluar. Por ejemplo, tengo un amigo nefrólogo que es un amigo nefrólogo de Ibarra. Él llegó un nuevo deportólogo a un equipo de allá, creo que era el Deportivo Imbabura, creo que no recuerdo bien, que me comentaba mi amigo, y me decía, fue mi alumno realmente en el posgrado y ahora se convirtió en mi amigo. Somos buenos amigos, y le enviaron a valorar a todos los pacientes de allá. Entonces, lo primero que le llamó la atención al médico deportólogo era la mayoría de raza negra, ya. Y llegaron con 1,3, 1,4 de creatinina, inclusive con 1,5 de creatinina. Entonces, les envió a valorarse porque él pensaba que unos 3 o 4 que estaban en el equipo tenían insuficiencia renal. Entonces, al momento de llegar, me dijo, mira, estoy en problemas, algunos tienen 1,3, 1,4 de creatinina, y el deportólogo necesita un informe para que estos chicos sigan jugando. Entonces, primero, la parte muscular de los muchachos, ¿no? Y segundo, la parte racial permitía que ellos tengan una mayor cantidad de creatinina. Entonces, una de las cosas de salirse de este enrollo, yo le decía que pida una valoración de creatinuria en orina de 24 horas. O sea, ¿cuánta creatinina está eliminando un paciente en 24 horas? Regularmente, eso sí, anoten, por favor, eso estaba por ahí en el artículo. Una mujer o un hombre elimina, un hombre joven elimina alrededor de 20 a 25 miligramos de creatinuria en orina de 24 horas. Y una mujer elimina entre 15 a 18 miligramos de creatinuria en orina de 24 horas. Entonces, no les hago el cuento largo, estos muchachos eliminaban alrededor de 2,000 miligramos de creatinuria en orina de 24 horas, que para el peso de ellos era totalmente bueno, ¿no? Entonces, ojo, no toda creatinina elevada, dependiendo de las condiciones del paciente, significa insuficiencia renal crónica, ¿no? No toda tasa de filtrado glomerular, también es el concepto importante que ustedes lleven en la cabeza, significa insuficiencia renal. Por ejemplo, ahora ustedes, después de esto, cuando veamos la enfermedad renal crónica, quiero que se bajen los calculadores al teléfono inteligente. Se van a bajar una aplicación para calcular tasa de filtrado glomerular. Todos van a tener eso. Para las siguientes clases, todos vamos a tener eso. Y vamos a hacer ejercicios a diferentes edades
para que ustedes vean cómo va cambiando la tasa de filtrado glomerular con la misma creatinina en una persona de 20 años y qué pasaría si esta persona tiene ahora 80 años. Va a bajar la tasa de filtrado glomerular con la misma creatinina, pero no necesariamente significa insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tener claro esas particularidades. Ok, vamos a ver. Tenemos por acá otra preguntita más. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se aclare en relación a lo que vamos explicando? Porque a mí me interesa mucho que hagan ya correlación clínico-patológica, ¿no? ¿De acuerdo? Doctor, sí. Yo tengo una duda. A ver. Tiene el artículo abierto ahí, ¿no? Tiene en hoja, para que ubicarnos en una parte que no sé si está mal redactado o si es verdad lo que dice. A ver, ¿en qué parte? En la página 12, en donde dice transporte máximo. En el segundo párrafo dice que en general, cuando los niveles de glucosa exceden 80 miligramos de decilitro, los transportadores se saturan. Pero en otra parte dice que las concentraciones plasmáticas deben ser de 180 miligramos de decilitro. Ya. A ver, vamos a ver, ¿en qué parte? ¿En qué párrafo? En el segundo. Página 12, ¿no? Ya. Okay. Vamos a ver. Transportadores máximos, ya. Ya. Está mal redactado, dice. El hecho de que la glucosa tenga un transporte máximo elevado no quiere decir que no pueda saturarse. Ya hasta ahí estamos bien. En general, cuando los niveles de glucosa exceden los 180 miligramos de decilitro, sí, los transportadores se saturan. 180, ¿no? Y aparece la glucosa. Está muy bien, buena esa observación. Inclusive esto yo les había comentado en la clase, donde les decía que tienen que pasar de 180 miligramos de decilitro en el plasma para que realmente recién aparezca glucosa en la orina, ¿de acuerdo? La glucosa de 80 es normal, entonces por eso... No, 80, claro, es normal, sí. Normal. Ahora, una cosa nomás, ¿no? Siempre preguntar al paciente si no está tomando algún fármaco cuya función sea eliminar glucosa por la orina, ¿no? Eso es importante, ¿de acuerdo? Muchos de los fármacos que ustedes, ya al momento que ya vayan a ver pacientes, muchos de los fármacos, por ejemplo, lo que hacen, una de sus funciones es controlar la glucosa mediante la eliminación de glucosa por la orina. Mediante el bloqueo de un transportador que evita la reabsorción de glucosa, se actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, tal como lo dijo Belén, en el túbulo contorneado proximal se tiene que absorber sodio, se tiene que absorber potasio, se tiene que absorber agua. Entonces, este tipo de medicinas evitan la reabsorción de glucosa, ¿de acuerdo? Y evitan la reabsorción de sodio, y evitan la reabsorción de agua. Es por eso. Entonces, este es uno de los mecanismos de unos medicamentos que se llaman los inhibidores de la SGLT2, exclusivamente como control o como fuente de control de la diabetes, ¿no? Perfecto, muy buena observación. ¿Alguna otra pregunta, alguna cosa extra que quieran que les explique? Doc, disculpe, ¿cómo se hace entonces para evaluar la inulina en orina? O sea, ¿cuánto tiempo? Ok, ya. Esto más se utiliza en cuestiones de investigación, cuando queremos evaluar regularmente cuál es la tasa de filtrado glomerular que tiene real el paciente. Porque ya lo comentamos, ¿no? La creatinina tiene estas características de que se elimina por el túbulo, pero también se elimina por el glomérulo, ¿sí? Del 15 al 10%, del 10 al 15% por el túbulo. Entonces, se inyecta inulina en la vena, ¿de acuerdo? Y se toma una muestra de inulina en orina de 24 horas y una muestra de inulina en plasma. Existen unas fórmulas que regularmente ingresamos a un calculador o que lo podemos hacer también a mano, donde se relaciona la eliminación de este fármaco, de esta sustancia que es netamente, no es ni tóxica ni nada. Esta sustancia se relaciona con el volumen de orina de 24 horas y se relaciona con la concentración de la inulina en plasma. Entonces se hace una concentración regularmente y se verifica cuál es la tasa de filtrado glomerular verdadera en un paciente bajo la acción de la inulina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, igual lo mismo se hace en la creatinina. La creatinina igual, cuando queremos hacer una orina de las 24 horas, medimos creatinina en el plasma, medimos creatinina en la orina de las 24 horas y tomamos en cuenta el volumen urinario. Igual hacemos una fórmula donde relacione la creatinina en plasma, volumen urinario y creatinina en orina, y de la misma manera tenemos una tasa de filtrado glomerular calculada para el paciente. Pero claro, aquí la característica es
que esta creatinina no solo está evidenciando la eliminación de la creatinina por el glomérulo, sino también está evidenciando la eliminación de la creatinina por el túbulo, ¿de acuerdo? Por eso es que no es tan específica realmente la creatinina. Existe una sustancia que es muy superior, inclusive, que tenemos actualmente en el mercado, se llama la cistatina C. Esta cistatina C es producida regularmente a nivel de las células tiroideas. Eso quiere decir, por ejemplo, que no es un buen marcador en aquellos pacientes que tienen una tiroidectomía, o sea, que tuvieron un cáncer, yo que sé, de tiroides, les retiraron la tiroides y actualmente no tiene tiroides y no podemos medir la cistatina C. Esta cistatina C es un marcador, ¿sí?, que nos permite igual la tasa de filtrado, nos permite hacer la tasa de filtrado glomerular o cuál es la tasa de filtrado glomerular de un paciente, independientemente de su masa muscular, independientemente de su edad e independientemente de su género, ¿no? Entonces es uno de los marcadores, lo hace regularmente, el Hospital Carlos Andrade Marín lo hace, cualquiera de los hospitales realmente casi lo está haciendo este marcador, ¿no? E inclusive es un biomarcador temprano que se adelanta a la creatinina, ¿sí? Cuando ya veamos lesión renal aguda, ahí les explicaré yo que la creatinina es un biomarcador, es un marcador, más bien dicho, que no es tan efectivo al momento de hablar de lesión renal aguda y que no se manifiesta sino en forma tardía, ¿no? Entonces, esas son las características. Ojo, una de las cosas que de pronto me olvidaba, el género, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la creatinina en una mujer que en un hombre. Siempre la creatinina del hombre por género va a ser un poco más elevada que la de la mujer, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, continuemos entonces, chicos. Si no hay ninguna pregunta más, continuamos, ¿no? Sí, adelante. ¿Quién me pregunta? Estoy un poco perdido en esa parte de lo que dice que la creatinina se elimina por las dos partes, por el glomérulo y por el túbulo. ¿A qué se refiere con que se elimina por los dos? Regularmente toda sustancia tiene que eliminarse por el glomérulo, ¿no? Vamos a explicar de mejor manera eso. Se elimina por el glomérulo la creatinina, pero un 10 a un 15%, tal como lo dijo Gabriela Barahona, ¿no es cierto? Gabriela nos decía, existe un porcentaje del 10 al 15% que no se elimina totalmente por el glomérulo, sino se excreta por el túbulo. Entonces, al momento que nosotros hacemos una tasa de filtrado glomerular, recuerden, es tasa de filtrado glomerular, no tasa de filtrado tubular, ¿de acuerdo? Por favor, esas dos cosas. Si no se entiende, vuelvo a explicar, ¿sí? Entonces, la idea es que encontremos una sustancia que tenga una eliminación netamente glomerular, pero la creatinina no se elimina completamente por el glomérulo, se eliminará un 80% por el glomérulo, pero un 10 a un 15% se elimina, se excreta por el túbulo, ¿sí? Es por eso que inclusive dentro de la bibliografía antigua de la nefrología, para cuando se evaluaba, por ejemplo, un paciente mediante medicamentos, por ejemplo, como la cimetidina, que casi ya no hay mismo en el mercado. Con la cimetidina dábamos dosis altas, por ejemplo, de 400 miligramos cada 6 horas para bloquear la eliminación de la creatinina por el túbulo, permitiéndonos que toda la creatinina se elimine exclusivamente por el glomérulo, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte no se está entendido. O sea, por eso es que la creatinina no solo se elimina netamente por el glomérulo, sino tiene una excreción tubular, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Gracias. Michael, ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Claro. Yo no sé muy bien la función de la urea para llegar a formar la orina concentrada, porque se excreta, pero a la vez decía que se reabsorbe en el asa de Henle. Entonces, Así es. Vamos a hacerlo desde el punto de vista práctico, ¿ya? Sí. Regularmente tiene que haber una eliminación constante de urea. Eso quiere decir que cuando no existe una eliminación de urea, no existe una eliminación por el glomérulo, por el túbulo, pero al mismo tiempo se reabsorbe, ¿sí? Porque esto funciona como una especie de carta de... ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Sarel, ¿qué pasaría? Por eso es que la urea no es un marcador exclusivo de disfunción renal. Sarela, ¿qué pasaría si mi paciente, por ejemplo, sufre un sangrado digestivo alto? Entonces, este paciente sufre un sangrado digestivo alto, se está eliminando la urea para la concentración de la orina, pero como sufre un sangrado digestivo alto, hay una disminución regularmente de la parte intravascular. Uno de los mecanismos de defensa, cuando no es suficiente, por ejemplo, el mecanismo de defensa del sodio, de la reabsorción de agua,
uno de los mecanismos de defensa es la reabsorción de la urea. Entonces, cuando un paciente tiene un sangrado digestivo alto, lo vamos a encontrar, por ejemplo, con creatinina de 1 y urea de 100. Y casi siempre nos llaman a evaluar a ese tipo de pacientes. Entonces, cuando pasa eso, Sarela, dos cosas está pasando ahí, ¿sí? Está existiendo un mecanismo que está haciendo que el riñón reaccione para que pueda reabsorberse la urea, ¿de acuerdo? O definitivamente está existiendo un mecanismo que está deshidratando al paciente. Por ejemplo, Sarela, muchos de los pacientes que yo recibo a veces en el consultorio son pacientes que me envían a evaluarlos por urea elevada y nos envían por insuficiencia renal. Aquí el concepto para ustedes es que la urea, si bien es cierto, es un tóxico, la urea es una toxina urémica, pero la urea no es el mejor marcador para medir función renal, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente que está tomando, supongamos, un fármaco antihipertensivo mezclado con un diurético, estoy deshidratando en cierta manera al paciente y siempre estos pacientes van a tener urea elevada, porque el riñón, como mecanismo de defensa para que no se deshidrate totalmente el paciente, está absorbiendo a cada momento urea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, si viene este tipo de pacientes, Sarela, por ejemplo, viene con 0,9 de creatinina y urea de 70, uno diría, chuta, algo malo está pasando con el paciente, está teniendo una disfunción renal. No, equivocado. Más bien es el diurético, en este caso particular del paciente, es el diurético el que posiblemente está descompensando al paciente, está deshidratando al paciente y nada, quito el diurético y automáticamente baja la urea, ¿no? ¿Sí? Vuelve nuevamente a tener ese proceso de concentración. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar a la urea? Es como este as bajo la manga que tiene el riñón, ¿de acuerdo? Cuando ya no son suficientes todos los mecanismos de compensación, entra en juego la urea, entra como el rescatador, más o menos, ¿sí? Como el amigo que rescata, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Okay. Perfecto, vamos a ver, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver, nos habíamos quedado, hagamos un repasito y aquí comenzamos a hacer un par de preguntillas. Se nos fue la presentación, déjenme ver. Vamos a ver. A ver, Cristian Arteaga. Vamos a ver. Ahí hacemos un repasito desde aquí para adelante. Cristian, a ver. Cristian, ¿qué pasa cuando, o qué fármacos, más bien dicho, qué fármacos actúan en la arteriola aferente, ¿sí? Como para quitar el mecanismo de defensa en la parte renal? ¿Qué fármacos serían los que habría que evitar, Cristian, cuando tenemos un paciente que está haciendo lesión renal aguda? Yo quiero, pues, intentar una recuperación completa o una recuperación mucho más rápida de la función renal. ¿Qué fármacos evita? Serían los AINES, tipo naproxeno, diclofenaco, efedrina. Eso causa una vasoconstricción por una disminución de las prostaglandinas. Perfecto, Cristian. Perfecto. Vamos acá. Excelente. Entonces, esta es una de las cosas que uno debe evitar en los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, que están cursando con una lesión renal aguda, ¿no? Y de la misma manera, pues déjenme subir esto acá, de la misma manera, en aquellos pacientes, por ejemplo, que son hipertensos, saquemos acá el puntero. De la misma manera, aquellos pacientes que son hipertensos, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos de defensa de los riñones es dilatar la arteriola aferente, que es la de entrada, y producir un proceso de vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Sí? Y uno de los fármacos, o más bien dicho, la clase de fármacos que hay que ir evitando son todos los relacionados con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina, ¿no? Por ejemplo, esta semana tuvimos un paciente adulto mayor, 90 años de edad, deshidratado, llegó con 5.5 de creatinina. Comenzamos a hidratarle, pero no bajaba muy rápido la creatinina y me llamó mucho la atención. El paciente ya estaba con cosas ya húmedas, ya no tenía signos de deshidratación, no presentaba sed y nos llamó la atención. Fuimos a investigar a ver qué es lo que pasaba. Inclusive la hija, una de las hijas nos dijo que el señor tomaba valsartán más hidroclorotiazida. Entonces, el valsartán es un ARA2
y la hidroclorotiazida diurético, ¿no? Decidimos suspenderle al paciente días previos y dejarle con amlodipina, un fármaco que nada tiene que ver en la dinámica glomerular de la arteriola aferente y eferente, ¿no es cierto? Pero nada, el paciente no se recuperaba, sube uno de mis residentes el día domingo y revisa nuevamente la medicina y se va encontrando que los blifer de valsartán más hidroclorotiazida estaban consumiéndose. Le pregunta a la cuidadora y nada, la cuidadora le estaban pagando para cuidar al señor. Como recibió una lista de medicamentos que tenía que darle constantemente al abuelito, estaba dándole valsartán más hidroclorotiazida. Entonces, esa era la causa que no nos permitía que se recupere en forma importante la parte renal. Sí, el domingo mi residente muy audazmente le retira los fármacos, le dice, no, mire, solo va a tomar los fármacos que nosotros le vamos a dar, me comenta a mí por teléfono, hacemos un cambio rápido, bajamos la hidratación porque no había que meterle ya mucha agua, no era el problema de líquidos, no era el problema de deshidratación, sino el problema era que estaba ahí un fármaco que estaba evitando la recuperación rápida de la función renal. Al día de hoy, el abuelito tiene ya 2.9 de creatinina. Entonces, simplemente fue el retirarle el fármaco, permitirle que el riñón se defienda en forma correcta, se autodefienda, para que la creatinina retorne nuevamente a sus valores habituales. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Entonces, dentro de la unidad funcional, o más bien dicho, la parte funcional, la unidad funcional del riñón, era la nefrona, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver por ahí quién está pendiente. María Belén Luna. Sí, de acuerdo, no a lo que dice aquí, de acuerdo al artículo, ¿cuántas nefronas tiene una persona? Porque aquí está facilito, uno lo lee y dice ahí. Tenía alrededor de 800.000 a 1 millón de nefronas. Perfecto, 1.5 millón. Bien está, perfecto. Entonces esa realmente es la cantidad más o menos de nefronas que tiene. Cada uno coge un artículo, una literatura, un libro y va encontrando cantidades medias diferentes, ¿no? Pero importante que la nefrona, pues la nefrona está constituida por el glomérulo, el túbulo contornado, el asa de Henle, el túbulo contornado proximal, el asa de Henle, la rama gruesa del asa de Henle, la rama delgada del asa de Henle, el túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. Todo esto hace la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, ¿no? Entonces, tal como lo dijo Nela, más o menos existen entre 800 a 1.500.000, más o menos se habla entre 1 a 2 millones de nefronas por cada riñón. Tienen una longitud entre 30 a 50 nanómetros más o menos. ¿Y cómo está constituido? Siempre está constituido por una nefrona proximal, que sería en este caso el túbulo contorneado proximal, ¿no? Este túbulo contorneado proximal, tal como lo hemos ido analizando durante casi las 30 minutos de conversatorio, es la parte que más funciona de la nefrona. Fíjense ahí, por ejemplo, se absorbe más bien dicho, se absorbe la mayor parte de potasio, se absorbe la mayor parte de sodio y se absorbe la glucosa, se absorbe el ácido úrico, se reabsorbe la mayor cantidad de agua y se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato. Entonces eso quiere decir que es la parte como que más funcional o la parte que más regularmente funciona. Se habla que alrededor por lo menos del 60 al 70% funciona de todo el trabajo que tiene la nefrona, el 60 o 70% está cargado a la nefrona proximal o en este caso al túbulo contorneado proximal, ¿no? Lo habíamos dicho cómo está constituido: glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, rama gruesa, asa delgada, ¿de acuerdo? Y los túbulos distales y los túbulos colectores, que es realmente donde se forma ya la orina nativa, ¿no? Camilo Chantasi, ¿cuánto regularmente está filtrando los riñones en plasma? ¿Cuántos litros? Camilo. Aquí le vamos a anotar al Camilo. De las nefronas, dijo. Así es, los riñoncitos. ¿Cuántos regularmente están filtrando en litros? En litros estaban regulando más o menos unos 180, más o menos. 180 litros, exacto. 180 litros es lo que regularmente filtran, ¿no? ¿Y cuánto de orina se produce? ¿Orina total al final o orina nativa? La orina final. 5, una parte de más o menos 1.5 litros. 1.5, exacto. Entonces, Camilo, eso significa
que los 180 litros son regularmente filtrados, ¿no es cierto? Regularmente por el glomérulo, pero eso no quiere decir que los 180 litros vamos a estar orinando todo el día, pues, ¿no es cierto? Sino esos 180 litros son filtrados y son pues prácticamente procesados en todos los túbulos, ¿no? Tanto en el túbulo proximal, en la asa de Henle, hay procesos de concentración, procesos de dilución, nuevamente la nefrona retorna nuevamente a la corteza y al último se produce pues la orina final, que sería alrededor de 1.5 litros, ¿no? Esto más o menos está en relación igual a la cantidad de líquido que consumamos, ¿no? Eso quiere decir que mientras más líquido se consume, más orina nativa vamos a tener, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre han escuchado ustedes de que los nefrólogos siempre dicen tome agua para mejorar la función renal. Eso es medio real. Ya vamos a ver más adelante, hemos de ver realmente que hay una parte fisiológica de la toma de agua y cómo se explica la toma de agua para ciertos mecanismos fisiológicos en el riñón. No solo es tomar agua y orinar, sino se regulan ciertos mecanismos, por ejemplo, como la antidiurética, que lo explicaremos más adelante, ¿no? Ok. Acá está un esquema realmente de cómo está constituida toda la nefrona. Fíjense, acá está el polo vascular y el polo tubular, ¿no? El 60%, pues prácticamente aproximadamente el 60 al 70% del trabajo es realizado aquí, en el túbulo contorneado proximal. Fíjense, aquí entra en relación tanto los lúmenes, tanto distales como, los lúmenes apicales como los lúmenes intersticiales, y lo que se reabsorbe la mayor cantidad es acá de sodio, bicarbonato, agua, ¿no? El agua se reabsorbe prácticamente por arrastre. Eso quiere decir que si absorbemos sodio, absorbemos inmediatamente agua, ¿de acuerdo? Acá igual de la misma manera se va a reabsorber el magnesio, se va a reabsorber el ácido úrico y se va a reabsorber el calcio, ¿no? Una enfermedad que regularmente causa una alteración a nivel del túbulo contorneado proximal es el síndrome de Fanconi. Lo pueden ustedes chatear y googlear. Regularmente este síndrome de Fanconi puede ser de dos maneras, ¿no? Un síndrome de Fanconi hereditario, que es regularmente desde el nacimiento, con alteraciones a nivel de todas las bombas de sodio, potasio, TPasa, reabsorción. El paciente regularmente se presenta muy pequeñito, no crece porque no se absorbe fósforo, no se absorbe ácido úrico, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe calcio. Y otra de las cosas que se pueden presentar en la adultez es dos situaciones acá. Uno, que el paciente reciba algún fármaco que tenga acción, por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado proximal. Por ejemplo, aquellos pacientes oncológicos que reciben fármacos oncológicos, por ejemplo, como parte de la quimioterapia. Acá uno de los más representativos sería el cisplatino. Este cisplatino produce alteraciones a nivel del túbulo contorneado proximal y estas alteraciones a nivel del túbulo contorneado proximal evitan la reabsorción de sodio, evitan la reabsorción de magnesio y evitan la reabsorción de ácido úrico, de fósforo, de bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que estos pacientes que tienen o que reciben este tipo de fármacos regularmente se presentan con sodios bajos en sangre, ácidos úricos bajos en sangre, magnesio bajo en sangre. Inmediatamente ustedes les hace pensar de que el fármaco está ocasionando un daño a nivel del túbulo proximal. ¿Qué habría que hacer? Intentar cambiar el fármaco por otro que no cause mucho daño a nivel del túbulo contorneado proximal, y esto es autolimitado. Eso quiere decir que una vez que se retire el fármaco que está causando daño a nivel del túbulo contorneado proximal, el proceso se autolimita y se regula regularmente en el tiempo, tanto el sodio, magnesio, potasio, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mientras tanto, seguir simplemente suplementando al paciente. Si le hace falta sodio, le damos más sal, en cápsulas se puede tomar. Le hace falta magnesio, le hace falta fósforo, administramos calcitriol, que ayuda a absorber el fósforo, y mayor cantidad de alimentos ricos en fósforo, ¿no? Lo que no es así, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un síndrome de Fanconi hereditario. Estos pacientes con síndrome de Fanconi hereditario todo el tiempo van a tener que ser suplementados, todo el tiempo van a tener que estar recibiendo fármacos porque es una cuestión hereditaria y no es autolimitada, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de concentración y dilutoria. Casi, pues acá está la asa de Henle. Sí, la asa de Henle, recuerden que se divide en dos, ¿no? Una parte gruesa, una parte ascendente, y una parte descendente delgada y una parte ascendente gruesa, ¿no? Cada una tiene, en la parte descendente y ascendente, tienen un segmento que es tanto medular y un segmento cortical.
En los segmentos medulares, donde se va a producir los procesos de dilución, y en los segmentos corticales viene la parte de concentración. Posterior a esto, acá, por ejemplo, actúa uno de los fármacos que regularmente utilizamos con frecuencia, la furosemida, que es un fármaco de tipo ASA, es un diurético de tipo ASA. Entonces, cuando damos furosemida, el lugar donde va a actuar la furosemida es aquí, en el asa de Henle. ¿Cómo va a actuar? Eliminando el exceso de sodio. Ya no va a producir reabsorción de sodio, como ven ustedes aquí. Aquí regularmente se produce una reabsorción de sodio, reabsorción de potasio y reabsorción de cloro. ¿De acuerdo? Pero si yo utilizo un fármaco, por ejemplo, un diurético como el Lasix, voy a evitar esta reabsorción de sodio, potasio y cloro. Entonces voy a aumentar la producción de orina, aumentar la eliminación de orina y al mismo tiempo aumentar la eliminación de sodio, potasio y cloro. Acá, por ejemplo, es muy interesante cuando traspolamos esto a la parte clínica. Un paciente que está cursando una lesión renal aguda, estos pacientes que cursan lesión renal aguda dejan de orinar. Y desde el punto de vista clínico, nosotros hacemos una prueba que se llama el test de estrés de furosemida. O sea, por ejemplo, Cristian, ¿cuánto pesas tú, Cristian? Cristian Arteaga. Yo, 56 kilos más o menos. Chuta, está delgadito. Hay que comer, viejo. Entonces, 56 kilos, ¿no? Entonces, Cristian pesa 56 kilos. Y supongamos que ha hecho una lesión renal aguda Cristian. Si pasa que tiene síndrome de Fanconi, el Cristian, no, mentira. Entonces, tiene una lesión renal aguda, ¿no? Supongamos que el Cristian tiene una lesión renal aguda. Yo quiero saber si el daño que causó esta lesión renal aguda, el daño tubular es severo. Entonces, realizo un test de estrés de furosemida. Si él pesa 50, le voy a dar 1 miligramo por kilo de furosemida. O sea, le voy a dar 50 miligramos, le voy a administrar intravenoso. Si tiene una buena respuesta y Cristian orina a las 2 horas, orina más de 200 ml, significa que el túbulo está indemne, o sea que tenemos probabilidades de seguir luchando con este paciente y seguir utilizando diurético. Pero si después de 2 horas de haber administrado una carga de diurético de ASA, recuerden que va a actuar aquí, en la ASA de Henle, no responde después de 2 horas y no ha orinado absolutamente nada, significa que el daño que tiene Cristian es muy severo en el túbulo y este paciente ya está cumpliendo posiblemente con criterios de diálisis en el marco de un paciente con lesión renal aguda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que con los fármacos, conociendo bien la estructura de la nefrona, podemos saber exactamente dónde actúa cada fármaco y qué es lo que hace cada fármaco y qué pruebas podemos hacer, ¿no? Ok. Luego de esto, pues viene el túbulo contorneado distal. ¿De acuerdo? Acá en este tubo contorneado distal actúan ciertos tipos de fármacos, por ejemplo, como los diuréticos tiacídicos, que tienen una acción tanto en el túbulo contorneado proximal, mayoritariamente, y también en el túbulo contorneado distal. Entonces, estos diuréticos de tipo tiacídicos, por ejemplo, como la clortalidona, la hidroclorotiazida, que son diuréticos, tendremos una clase exclusivamente de diuréticos, que son diuréticos de acción del túbulo contorneado distal. Regularmente lo que hacen es evitar la reabsorción de sodio y evitar la reabsorción de potasio, ¿no? Es por eso que estos fármacos regularmente son muy utilizados en el control de la presión arterial, ¿no? Y por último tenemos el túbulo contorneado o el túbulo colector y el túbulo distal. Acá, por ejemplo, actúan otro tipo de fármacos. Bien lo dijeron ustedes en una de las preguntas, por ejemplo, que la aldosterona actuaba en la nefrona distal, ¿no es cierto? Actuaba produciendo eliminación de reabsorción de sodio y eliminación de potasio. Y, por ejemplo, si utilizamos un fármaco, un diurético inhibidor de la aldosterona, por ejemplo, como la espironolactona, va a evitar que no que no se produzca, sino va a evitar que la aldosterona actúe a este nivel, ¿sí? Reduciendo, por ejemplo, la presión arterial y reduciendo la reabsorción de sodio. Hay que entender esto, que mientras más sodio se reabsorba, ¿de acuerdo? Más hipertensión voy a tener en mi paciente. Mientras menos sodio se reabsorba, menos hipertensión arterial voy a tener, ¿no? Y por último, pues ya en el túbulo colector, estos a final de cuentas se unen en varios túbulos colectores y forman las papilas, ¿no? Ok, entonces eso es como a breves rasgos lo que ustedes ya en algún momento deben haber visto en fisiología, en la parte de fisiología renal, ¿no? Ok, en el túbulo proximal, fíjense para ir mirando cada uno.
Acá se reabsorbe del 60 al 70% del agua filtrada, se reabsorbe alrededor del 67 al 70% del sodio filtrado, se reabsorbe un 85%, un 80% del bicarbonato, se reabsorbe el 100% de la glucosa filtrada. Por eso es que fue una muy buena observación lo que dijeron ustedes en el texto. Ahí le ponen le arreglan un poquito el texto, que regularmente solo si pasa en plasma más de 180 miligramos de cilitro, se saturan los receptores y se presenta pues glucosa en la orina, ¿no? Se reabsorbe casi el 100%, más bien dicho el 100% de los aminoácidos que están ahí, regularmente son filtrados totalmente, ¿sí? Es por eso que los pacientes, por ejemplo, que sufren síndrome de Fanconi, que es un síndrome de tipo hereditario, estos pacientes se presentan con aminociduria, eso quiere decir que presentan eliminación de los aminoácidos en la orina, y eso inclusive es parte del diagnóstico. Medimos aminoácidos en la orina para hacer el diagnóstico de síndrome de Fanconi, ¿no? Entonces el 100% de los aminoácidos se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Se reabsorbe igual de la misma manera el fósforo, el citrato y los lactatos filtrados. Eso quiere decir que si yo tengo al frente, por ejemplo, un paciente con fósforo bajo, sí, con calcio bajo, con glucosa en la orina, con una orina alcalina y que no ha crecido, que es todavía un niño y que no ha ido creciendo, lo más probable es que hay que investigar de que de pronto no tenga este chico una alteración a nivel del túbulo contorneado proximal. Y ahí existen un montón de alteraciones y un montón de enfermedades, por ejemplo, como el famoso síndrome de Wendt, que es una de las alteraciones igual a nivel de túbulos, ¿no? En el túbulo, en este segmento, pues hay una reabsorción de agua que es muy variable. Las células principales son las reguladoras tanto de la hormona antidiurética y de la vasopresina. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sed o estamos deshidratados, se produce regularmente la hormona antidiurética y se produce regularmente la vasopresina, ¿no? Es por eso que cuando tomamos líquido, regularmente nosotros inhibimos la antidiurética e inhibimos o la antidiurética o la vasopresina, ¿no? De ahí nace el concepto de la recomendación de la toma de líquidos. Regularmente cuando tomamos líquidos reducimos la antidiurética. Existe una enfermedad, que es la enfermedad poliquística autosómica dominante. Esta enfermedad es varios quistes en los riñones, y esta enfermedad es de origen hereditario. Eso quiere decir que prácticamente tiene una penetrancia del 50%. Si yo tengo 4 hijos, 2 regularmente van a tener esta enfermedad y así sucesivamente, ¿no? En estos pacientes se les pide que tomen mucho líquido, que tomen agua, con el fin de que se inhiba esta hormona antidiurética, porque esta hormona antidiurética sirve en cierta manera como factor de crecimiento de estos quistes. Entonces lo que queremos es que dejen de crecer estos quistes. Por eso una de las medidas no farmacológicas es disminuir sal y aumentar la toma de líquidos con el fin de solo disminuir la producción de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces esta hormona antidiurética, que es la ADH, aumenta prácticamente la permeabilidad del agua y aumenta la reabsorción del agua, ¿no? Entonces, todo dependerá del estado hídrico del paciente. En el túbulo distal existen unas células que se llaman las células intercaladas. Estas células intercaladas están relacionadas regularmente con la secreción de hidrogeniones y el transporte de bicarbonato y la reabsorción de potasio. Entonces, acá es donde va a actuar regularmente en la reabsorción de potasio, en el túbulo distal, va a actuar la aldosterona, ¿no? Entonces, esta aldosterona, ¿qué es lo que hace? Reabsorbiendo sodio y eliminando regularmente potasio, ¿sí? Mientras más sodio se reabsorba, mayor hipertensión tiene el paciente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo aldosterona muy elevada, voy a tener hipertensión arterial y potasio bajo, ¿no? Dentro de las funciones hormonales y metabólicas que tiene el riñón, pues ya lo dijeron ustedes, una de las funciones es la producción de la renina. Esta renina está muy relacionada con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy relacionada con la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Es por eso que uno de los targets de tratamiento, los objetivos de tratamiento, son inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, el enalapril es un fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta pues prácticamente va a evitar la transformación o que si sigue el ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los ARA2, por ejemplo, que son receptores antagonistas de la angiotensina, igual de la misma manera. Existen otros fármacos que son inhibidores
directos de la renina, por ejemplo, fármacos que no tienen ningún paso ni ninguna transformación, sino que inhiben directamente la renina. Otro de los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, está la espironolactona. Este espironolactona es un inhibidor directo de la aldosterona. Entonces, por eso es que estos fármacos están muy relacionados, por ejemplo, con el control de la presión arterial, ¿no? Otra de las funciones hormonales y metabólicas del riñón es la producción de prostaglandinas, ¿sí? Esta producción de prostaglandinas produce una vasodilatación de la arteriola aferente, que es la arteriola de entrada hacia el glomérulo. Y tal como lo comentó, me parece que Cristian nos dijo, mire, en este tipo de pacientes, cuando tienen una deshidratación, están con injuria renal, hay que evitar el uso de AINES, porque los AINES pues producen una inhibición de la producción de prostaglandinas. Entonces, regularmente, ¿cómo se va a defender el riñón? Produciendo prostaglandinas, ¿no? Aumenta la producción de prostaglandinas, dilata la arteriola eferente, que ingrese mayor cantidad de sangre hacia el glomérulo, ¿no? Entonces, estamos quitando el mecanismo de defensa con este tipo de fármacos. Comentamos ya la eritropoyetina, que lo dijeron igual, es una de las hormonas que se producen regularmente en los riñones. El 98% de la eritropoyetina se produce a nivel renal. Esta eritropoyetina está encargada de la producción de glóbulos rojos a nivel medular. Entonces, esta producción de glóbulos rojos a nivel medular se ve inhibida cuando hay una enfermedad renal crónica y hay una disminución de la producción de eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien viene de la costa a la sierra, se activa regularmente un factor inducible de hipoxia. Entonces, estos factores inducibles de hipoxia lo que van a hacer es desencadenar un aumento de la producción de eritropoyetina. Entonces, esto no sucede regularmente en el paciente con insuficiencia renal crónica. Lo ideal sería que un paciente que viene de la costa a la sierra, prácticamente en un proceso de adaptación, máximo en 30 días, este paciente está produciendo mayor cantidad de eritropoyetina en relación a lo que producía en la costa. Por ejemplo, otro de los ejemplos podría ser cuando vienen los jugadores de fútbol, ¿no? Vienen acá a jugar en altura. Ellos, si bien es cierto, vienen con un nivel de hematocrito, les cuesta mucho adaptarse, pero si su nivel de hematocrito no es suficiente, por ejemplo, para poder jugar en altura. O es por eso que inclusive muchos deportistas inyectan eritropoyetina para aumentar la producción de glóbulos rojos. Esta eritropoyetina ha sido considerada igual como doping, ¿no? ¿Ustedes han escuchado del Lee Armstrong? ¿Quién ha escuchado de Lee Armstrong? ¿Qué saben de él? ¿Quién dijo sí? Era un ciclista, Doc. Exacto. Lee Armstrong es un ciclista, o sea, está vivo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, Lee Armstrong es un ciclista que sufrió cáncer. Sí, entonces, claro, este man, aprovechando esta situación de cáncer, él ha sido campeón de la Vuelta a Francia, Vuelta a Italia y algunas de las cosas. Aprovechando esta situación de cancerígena que él tuvo, este diagnóstico de cáncer, él se administraba eritropoyetina, ¿sí? Entonces, al administrarse eritropoyetina, él aumentaba su producción de glóbulos rojos y aumentaba su rendimiento físico. Posterior a eso, pues lógicamente ya se convirtió la eritropoyetina en doping, pero claro, ¿quién le decía a Lee Armstrong que esta situación era una cuestión de si él lo utilizaba por salud, ¿no es cierto? Lo utilizaba por salud, pero no como doping. Entonces, la eritropoyetina producida en los riñones, pues regularmente lo que hace es aumentar la masa de glóbulos rojos y al mismo tiempo aumenta el rendimiento inclusive de algunos deportistas, ¿no? O con eso. Otra de las cosas que me habían contestado ustedes es esta transformación que tiene la vitamina D de inactiva a activa mediante la alfa-1 hidroxilasa que se produce a nivel de los túbulos proximales. Eso quiere decir que si yo tengo un daño a nivel renal y ya no existe producción de la alfa-1 hidroxilasa, y al no haber producción de la alfa-1 hidroxilasa, no se transforma pues prácticamente la 1.25 en 25 hidroxivitamina D. No voy a tener forma activa y todas las complicaciones que vienen tras de esta falta de producción de vitamina D. Es más, uno de los targets actualmente de medición en la insuficiencia renal crónica, o lo que hacemos regularmente nosotros, es enviar a medir 25 hidroxivitamina D. Regularmente casi siempre esta 25 hidroxivitamina D está muy bajita en los pacientes con insuficiencia renal crónica, y esto se ve explicado
por el hecho de que no existe alfa-1 hidroxilasa que transforme la 1,25 en 25 hidroxivitamina D, ¿no? Y por último, pues en el catabolismo de la insulina, y recuerden que también los riñones están metidos en la gluconeogénesis, conjuntamente, por ejemplo, con el hígado. En pacientes, por ejemplo, con ayuno prolongado, los riñones aportan en cierta manera a la gluconeogénesis, a la producción de glucosa, conjuntamente con el hígado, ¿no? Y por último, pues este catabolismo de la insulina. ¿Qué es lo que sucede regularmente, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal crónica? Que su causa de insuficiencia renal crónica es secundaria a diabetes mellitus. Esta insulina, como tiene metabolismo a nivel de los riñones, yo tengo unos riñones que se encuentran dañados con enfermedad renal crónica, chiquitos, mal estructurados. ¿Qué va a pasar si yo le inyecto, por ejemplo, venía inyectándole 20 unidades de insulina al paciente para el control de la diabetes? Pero este paciente, a medida que pasa el tiempo, realiza o desarrolla una insuficiencia renal crónica asociada a la diabetes, o sea, hace una nefropatía diabética. Estos riñones que son chiquitos, estos riñones que están pequeños o que ya sufren insuficiencia renal crónica, ya no son suficientes para el metabolismo de la insulina. Entonces, ¿cuál va a ser la condición clínica del paciente? El paciente venía utilizando las mismas 20 unidades y hasta ahora sigue utilizando las mismas 20 unidades, pero se presenta a la emergencia con mucha hipoglicemia. Entonces, a veces es el primer signo de que la diabetes ya ha ocasionado un daño renal severo. Inclusive, fíjense en lo que pasa a muchos de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Se confía mucho que su glucosa está bien controlada. Y claro, cuando ya vienen por primera vez al consultorio, pues nos damos cuenta de que tiene una insuficiencia renal crónica importante. Y lo que está sucediendo acá es que el riñón, al momento de causar insuficiencia renal crónica, al momento de llegar a insuficiencia renal crónica, ya no tiene un catabolismo, ya no tiene una metabolización de la insulina de las mismas cantidades. Entonces, en cierta manera, esta insuficiencia renal está causando disminución del metabolismo de la insulina y por ende está causando mayor recirculación de la insulina en el cuerpo y mayor hipoglucemia, ¿no? Entonces, ojo con eso cuando ya ustedes estén en la práctica, tienen pacientes insuficientes renal crónicos, secundario diabetes y regularmente se presentan con hipoglicemias. Ojo, no será de pronto ya la insuficiencia renal crónica la que está llevando a estos pacientes a tener hipoglicemias constantes. Esa pregunta que siempre vamos a tener que hacernos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues prácticamente la nefrona. Fíjense que existe un proceso netamente de formación de orina, prácticamente en 2 etapas. Primero existe una filtración glomerular, y aquí era una de las cosas que les comentaba, les decía, la presión hidrostática en el resto de los sistemas, en el resto del sistema capilar, es regularmente baja, alrededor de 10 a 25 milímetros de mercurio. Pero eso no sucede en los riñones, ¿no? En la nefrona tiene que haber regularmente un aumento de la presión hidrostática. Esta presión hidrostática como base tiene que cumplir por lo menos los 55 milímetros de mercurio para que se produzca filtración glomerular. Porque si en el caso de que esta presión hidrostática disminuya, la filtración glomerular se ve totalmente disminuida. Acá, si seguimos, por ejemplo, la flecha verde, ya se ha producido una orina, la orina nativa. Acá se filtran alrededor de 180 litros de plasma, ¿sí? Que son filtrados regularmente por día. Cada 22 minutos prácticamente nuestro cuerpo está filtrando alrededor de una cierta cantidad de litros, que regularmente en el día llega a ser casi 180 litros, ¿no? Estos pasan por el túbulo contorneado proximal. Aquí ya dijimos, se producen pues, los fenómenos de reabsorción de sodio, bicarbonato, fósforo, ácido úrico, glucosa, pasa al asa de Henle y pues llega a los túbulos contorneados distales, tanto proximales los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores, ¿no? Entonces, cuando existen, por ejemplo, deshidratación, existe un fenómeno de deshidratación, aquí es donde se va a desencadenar la primera alerta y se produce un feedback. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente está deshidratado, ¿qué es lo que va a producirse el primer feedback? El primer feedback va a ser esto, reabsorba sodio para que se reabsorba también agua como fenómeno de defensa del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, a grosso modo, es lo que en cierta manera se produce en la parte renal, ¿no? Funciones básicas del riñón, por favor, depuración, eso es evidente, mediante tanto filtración glomerular y secreción tubular. Vamos a ver si le preguntamos nuevamente a Jorge. Jorge, ¿cuál es la sustancia que se secreta a nivel tubular?
Jorge Páez o Jorge Páez. Ah, bueno. Entre la inulina y la creatinina. La creatinina, Jorge, sí. Ya respondimos eso, sí. Entre la inulina y la creatinina, la secreción tubular está dada por la creatinina, ¿de acuerdo? ¿En qué porcentaje? Un 10 a un 15%. Por favor, no distraerse, ¿no? Al que veo que se está quedando dormido, yo le voy preguntando. Más hay regulación también mediante la secreción y reabsorción tubular. Dijimos ya mecanismos de defensa, las funciones hormonales y metabólicas igual de la misma manera, ¿no? Entonces vamos haciendo un resumen un poco como para ir chequeando esta parte. ¿Cuáles son las funciones en general de los riñones? Pues primero regulación de iones, ¿sí? ¿Cómo van a regular los iones? Pues si yo tengo hipercalemia, o sea, aumento del potasio en sangre, una de las funciones reguladoras del riñón será eliminar potasio, ¿de acuerdo? ¿Cómo eliminar el potasio? Reabsorbiendo más sodio, intentando hacer un intercambio, ¿no? El riñón lo que va a hacer en este caso es, mira, tengo mucho potasio, elimino potasio y reabsorbo sodio, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que regularmente hace regulación en los riñones, por ejemplo, es en el sodio. Si tengo una hiponatremia, ¿qué es lo que hacen los riñones? Reabsorber de la misma manera sodio, ¿no? Y si tengo hipernatremia, pues una de las condiciones será aumentar la eliminación de sodio mediante mecanismos de aumento de las bombas de sodio-potasio ATPasa, ¿de acuerdo? En la filtración de sangre, pues cuando se filtra 180 litros regularmente de plasma y se produce alrededor de 1.5 de litros de orina nativa, ¿no? Esto es muy evidente, la eliminación de ciertos tóxicos de desecho, pues prácticamente los riñones funcionan como el basurero del cuerpo, ¿no? Es por eso que aquel paciente que desarrolla un cierto grado de enfermedad renal crónica, una de las bases del tratamiento prácticamente es la dieta. Diría yo que es el 80% del tratamiento de alguna enfermedad renal o inclusive de la enfermedad renal crónica es exclusivamente la pura dieta, ¿no? Otra de las funciones propias que tiene el riñón, por ejemplo, es la regulación de la presión arterial. ¿Cómo regula la presión arterial? Si hay alguna pregunta de esto en el examen, por ejemplo, mediante la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, de esa manera está regularmente regulando la presión arterial de los riñones, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, acá si yo tengo un paciente que tiene una estenosis de la arteria renal? Esta estenosis de la arteria renal va a disparar mecanismos de defensa, por ejemplo, aumenta la producción de renina y tras la producción de renina se dispara todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la producción de aldosterona y pues uno de los desenlaces finales será hipertensión arterial en el paciente, ¿no? Retiro quito o coloco un stent, por ejemplo, para disminuir esta estenosis a nivel de la arteria de los riñones. Entonces, coloco un stent, disminuyo esta estenosis que existe a nivel de la arteria renal. Al colocar un stent, dilato la arteria renal, automáticamente cae la producción de renina, cae la producción de aldosterona y se controla mejor la presión arterial, ¿de acuerdo? Al momento que veamos un poco de hipertensión arterial secundaria, hablaremos de eso con detalle, ¿sí? En el equilibrio ácido-base, pues los riñones son los encargados de regular el equilibrio del pH, el equilibrio de bicarbonato. Recuerden que tenemos dos buffers nosotros, ¿no? Que nos ayudan a controlar. Uno es el buffer renal, que es el más lento, el que regula en forma más lenta las cosas, y otro es el buffer pulmonar. Por ejemplo, si yo tengo acidosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Qué significa acidosis metabólica? Que tengo un pH bajo, ¿de acuerdo? Con un pH bajo con un bicarbonato igual de la misma manera baja. ¿Cómo va a actuar los pulmones para disminuir o para compensar en cierta manera esta acidosis metabólica? ¿Cómo va a actuar los pulmones? Eliminando CO2. Entonces el paciente inmediatamente comienza a hiperventilar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría en los riñones si yo tengo, por ejemplo, una acidosis respiratoria? ¿Qué significa acidosis respiratoria? Que me estoy quedando con CO2 atrapada en el cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer los riñones automáticamente? A reabsorber bicarbonato, ¿de acuerdo? Para en cierta manera llevarlo a alcalosis metabólica o intentar compensar. Pero esta compensación es muy lenta, ¿de acuerdo? Muy lenta. Entonces eso quiere decir que va a tomar más o menos entre 24 a 48 horas para que los riñones reaccionen como buffer y, por ejemplo, reabsorban
por ejemplo, bicarbonato. Lo contrario, ¿qué pasaría si yo tengo una alcalosis respiratoria? ¿De acuerdo? La alcalosis respiratoria significa que el paciente se encuentra hiperventilando y está constantemente lavando o eliminando CO2. ¿Cómo va a actuar o cuál va a ser el fenómeno compensatorio frente a una alcalosis respiratoria? El riñón tiene que hacer acidosis. ¿Cómo va a ser acidosis? Mediante eliminación de bicarbonato, ¿no? Entonces, son los buffer compensadores. Es por eso que los riñones se consideran como el estabilizador, inclusive del equilibrio ácido-base, ¿sí? Regulación de la osmolaridad y la volemia. Eso es importante. Pues si yo, por ejemplo, tengo sed y tengo una volemia muy reducida por deshidratación, por hiperglicemia, por ejemplo, el paciente tiene un aumento de glucosa importante, ¿qué es lo que hace regularmente los riñones? Aumentan la producción de la hormona antidiurética para evitar que el paciente orine, ¿de acuerdo? Y automáticamente lo que hacen es aumentar o descargar, más bien dicho, o causar un feedback para que se aumenten los fenómenos de sed, ¿no? Regulación de la eritropoiesis, lo comentamos ya, 98% de la eritropoietina es producido a nivel de los riñones, a nivel del espacio yuxtaglomerular mediante la mácula densa, y se producen regularmente cuando se aumenta este factor inducible de hipoxia, ¿sí? En la gluconeogénesis, conjuntamente con el hígado, los hepatocitos, los riñones prácticamente se convierten en una fuente de producción de glucosa en ayunos muy, muy prolongados, ¿no? Y de la misma manera, recuerden ustedes también el metabolismo de la insulina. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica? El metabolismo de la insulina se ve disminuido y el paciente presenta muchas hipoglicemias, ¿no? La secreción de la vitamina D, es pregunta obligada a su examen. ¿Cómo se transforma la vitamina D de inactiva a activa? Mediante una enzima que se llama la alfa-1 hidroxilasa, producida en el túbulo proximal, y esto pues permite que tengamos todo el tiempo vitamina D activa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces con eso vamos terminando un poco la parte de fisiología. Sí, no quiero cansarles mucho ahora para ver si entramos ya con este recuento prácticamente de la fisiología, a ver si entramos ya prácticamente a enfermedad renal crónica en la siguiente clase, ¿sí? Preguntas, chicos, preguntas para que descansen un ratito. No les quiero cansar en esto, terminamos con fisiología, no quiero tampoco entrar en el nuevo tema de enfermedad renal crónica mientras no tengan claro esto. Por favor, les pido que nuevamente relean este artículo de fisiología renal. De seguro de aquí saldrán unas 2 o 3 preguntas para algunas de las evaluaciones que hagamos. Jorge y Yulisa, yo les enviaré, una vez que yo dé la clase de insuficiencia renal crónica, les enviaré de la misma manera algún artículo para que ustedes puedan leer insuficiencia renal crónica y poder establecer de la misma manera algún tema de preguntas. Hacemos un feedback de preguntas y pues vamos explicando ciertas cosas que de pronto no queden claras. ¿De acuerdo, Jorge y Yulisa? Listo, preguntas, chicos. ¿Alguna duda que tengan? Yo, doctor. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón como tal? Porque yo tengo anotado unidad funcional del riñón, la nefrona, pero también el glomérulo. No, la nefrona no. La nefrona no. La nefrona está constituido por el glomérulo, está constituido por el túbulo contorneado proximal, está constituido por el asa de Henle. Esta asa de Henle tiene una rama descendente y una rama ascendente. Está constituida por el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, tanto glomérulo, tubos y asa de Henle forman la nefrona, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando preguntemos, bien esa aclaración, cuando preguntemos cuál es la unidad funcional del riñón, la nefrona. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no esté claro? Doctor, no sé si ya le puso en la lista a mi compañero que tuvo problemas de conexión al principio. Velasco Edwin. Sí. Sí está puesto. Sí le vi que se conectó por ahí. Perfecto, chicos. Entonces, descansen un poquito. Nos vemos el siguiente martes para entrar ya un poco en materia. Vamos a hablar ya de enfermedad renal crónica. Todavía no revisen nada. Yo realmente primero prefiero explicarles de buena manera. Después de eso les envío algún artículo, lo volvemos a
revisar conjuntamente con ustedes. Hacemos una sesión de ronda de preguntillas, respuestas, con nota, lógicamente, y después de eso ya pues hacemos las explicaciones del caso para que quede muy clara la patología. ¿De acuerdo? Ya da. Ok. Ya pues chicos, entonces todos están en la lista. Yo creo que nadie nos faltó. Cuídense mucho ya. Descansen. Muchas gracias.